Pero aquí quiero que vayamos un poco más a lo que es la cara B, ¿no? Lo que esas organizaciones que están por ahí que nadie sabe que existen, ¿no? Bueno, más que no se sepa que existen, se sabe que existen, ¿no? Sí. Lo que pasa es que progresivamente han ido pasando al olvido de forma voluntaria, se ha ido reescribiendo la historia. Desde la izquierda siempre se ha dicho que es la empresa la que secuestra al gobierno, desde la derecha se dice que es el gobierno el que secuestra a la empresa, pero al final tenemos una amalgama, una especie de plutocracia, alguna especie de feudalismo tecnocrático, y bueno, pues al final todo surge o todo viene de la mano de una mala comprensión de lo que ha sido la actividad bancaria, sobre todo a partir de cuando el dinero deja de ser dinero y los bancos se convierten básicamente en lo que son hoy, que son entidades falsificadoras de moneda. Y con un tipo de sociedad, como bien decías, controlada desde arriba, que siempre se ha controlado desde arriba, ¿no? Porque ahora realmente pues, las herramientas son herramientas totalitarias y que se pueden emplear para el bien, pero fundamentalmente se emplean para el mal. Los grandes jugadores también van cambiando. El problema es que ya no hay ningún tipo de barrera institucional, ya no voy a hablar de regulatoria, pero institucional, para que, bueno, pues esos supuestos estructuras que deberían servir de contrapeso, pues realmente hagan su trabajo, ¿no? El sistema se crea en torno pues, a estos movimientos que yo te estoy comentando, sí, pero sin que se reunieran todos los Rockefeller, los Rothschild en ninguna mesa. Se reunieron posteriormente, cuando se dieron cada uno cuenta de las estructuras de poder que tenían en determinadas regiones del planeta y entonces buscaron sinergias, de lo cual también... un cártel, ¿no? Casi. Bueno, al final también es natural. En aquel momento no era un tema de teoría de la conspiración, es decir, cójanse un libro de historia, véanse quiénes han sido los papas, véanse la historia de los Rockefeller, el poder de los Rockefeller en Estados Unidos, es que eso no es hablar de teoría de la conspiración. Yo recomiendo a todo el mundo que lea las memorias de Rockefeller, sí. Y diga, nos han acusado de ser una cábala que queremos promover el gobierno mundial. Y dice, bueno, pues yo estoy alegre de que nos hayan considerado así porque es lo que estamos intentando. Hay una serie de movimientos, sobre todo a partir de los años 70, la creación de la Comisión Trilateral, en su momento en el año 20 con la creación del Consejo de Relaciones Exteriores, que lo que se busca realmente es decir, bueno, dado que tenemos un cierto control corporativo, económico, político, financiero, bueno, pues vamos a ir a una sinergia, a un gobierno mundial para intentar evitar aquella crisis que no podamos controlar nosotros. Y eso es evidente. Eso es el globalismo. Hay que también introducir un criterio, es el criterio de la lucha y de la pelea. Hay luchas entre ellos en numerosas ocasiones. Cuando se crea la Reserva Federal, no todo el mundo estaba de acuerdo en crear la Reserva Federal. También es verdad que ayudó que la gran mayoría de los grandes financieros que estaban en contra pues murieran en el naufragio del Titanic. Bueno, pues eso ayudó. Son casualidades que se producen. Casualidades. ¿Quién era el presidente de la naviera? JP Morgan. Casualidades de la vida. Pero más allá de eso, lo que tenemos es una lucha continua entre diferentes poderes económicos, financieros, corporativos y gubernamentales para tener un mando en plaza y sentarse en la mesa de los mayores. Y eso siempre va a existir. Ahora se hace de forma más soterrada, y sobre todo han conseguido, gracias al control del mensaje, al control de los historiadores también, del ámbito académico, a que todo esto pase a ser, ¿no?, una especie de cajón desastre de la teoría de la conspiración, y cualquier historiador honesto que quiera meterse en el tema y que quiera investigarlo, pues se lo encuentra, ¿no? Un mes después de que se produzca el atentado de Pearl Harbor, Harry Dexter White, secretario del Tesoro de Estados Unidos, empieza a preparar Bretton Woods. ¿Estás hablando un mes después de Pearl Harbor? Un mes después de Pearl Harbor. ¿Pero cómo un mes después de Pearl Harbor puede ya planificar eso? Una semana después del 11S tenían ya preparados la operación de la guerra contra el terror para intentar acabar con 7 estados. De esos 7 estados solo queda Irán. Las decisiones se toman antes. Se toman muchísimo antes. Hoy sabemos que Pearl Harbor es una operación en la cual se conocía de sobra que se iba a producir ese ataque, de alguna manera se favoreció ese ataque, que sirve luego para justificar una intervención posterior. Entonces es un Pearl Harbor también. En el Banco Mundial acaba Ana Palacio después de los atentados del 11M, como vicepresidenta. Cada nombre que te dé, si haces un recorrido, verás que hay un trasvase entre estas organizaciones, que tienen un marchamo de ser organizaciones que defienden el desarrollo económico y que luchan contra el proteccionismo y que en realidad son sicarios económicos para colonizar países a través de la deuda. Esta actividad del Fondo Monetario se complementa con una actividad subversiva que es promover movimientos terroristas en países del tercer mundo. Claro, uno no se sorprende luego ver cómo determinados líderes de estos movimientos han pasado por Londres o han pasado por determinadas instituciones que han acabado financiando o entregando armamento en esas actividades subversivas. El Banco de Pagos de Basilea, el BIS, es el banco de bancos centrales. Lo nombran los propios bancos centrales a los participantes, algunos de ellos son los banqueros centrales, tienen inmunidad diplomática, cobran los directivos entre 800 y 900 mil euros al año, prácticamente exentos de impuestos. Y fíjate si ellos eran conscientes de que lo que estaban haciendo estaba mal, que al principio la sede ni siquiera ponían en la puerta que era el Banco Internacional de Pagos y se entraba por una puerta trasera. Eid Weissat está bueno, pues la fiesta que aparece se supone que es una garganta profunda que habló de una de las fiestas de los Rothschild, ¿no?
Por eso las máscaras venecianas y todo eso. Sí, Porque sí. también hay fiestas de esas. Sí. Y en Europa también hay fiestas de esas, ¿no? Entonces, ¿dónde acaba lo público y dónde acaba lo privado? Es que eso es lo realmente difícil. Que no sabes muy bien Es que no- cómo separar una parte y otra. Es ¿no? que no se separan. La clave realmente es esa. Es decir, yo utilizo las estructuras públicas para llevar a cabo una Como agenda instrumento. que me beneficie a mí, pero que me beneficie económicamente y también desde un punto de vista de poder, y porque algunos de estos elementos, además, se consideran una especie de mesías modernos que tienen que llevar el nuevo orden global al mundo. Y no lo han negado. Todo ese auge de la cultura, de las drogas, del movimiento hippie de los años 60 y 70 es ingeniería social CIA. El proyecto de MK Ultra quizás sea el más famoso. Te estaba explicando, Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores. El Foro Económico Mundial también se crea a principios de los años 70, porque hay un señor que se llama Klaus Schwab, que acaba de anunciar ahora que se va por un escándalo de corrupción que vamos a conocer los próximos días. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Él y su mujer, sí, unos masajes en hoteles muy bonitos y tal. Pagaba a gente para que fuera a cajeros automáticos y retirara dinero del foro. Bueno, pues el Foro Económico Mundial hay un señor que se llama Klaus Schwab que va a un seminario de Harvard impartido por un señor que se llamaba Henry Kissinger. Porque Klaus Schwab es un tipo que está loco, hay que decirlo con todas las letras, solo hace falta leer sus libros. Es un transhumanista convencido y está, bueno, en eso que denominan la cuarta revolución industrial, que es la fusión del hombre y la máquina y una sociedad tecnocrática al más puro estilo, bueno, orwelliano, ¿no? A ver, el Club de Roma se crea a finales de los años 60 y el Club de Roma se crea para lanzar la idea del desarrollo sostenible. Muchos de los teóricos que integran ese Club de Roma y que realizan trabajos para el Club de Roma son defensores de la reducción de la población con herramientas políticas. Claro, yo a todos esos les pregunto, ¿acabamos primero con tus hijos o con los míos? Miembros españoles del Club de Roma también hay muchos, muchísimos. Algunos escribiendo libros sobre el apocalipsis del petróleo o son llamados a determinados programas hasta que dejan de ser llamados cuando ya no conviene su discurso. ¿Quién no quiere un crecimiento sostenible? Pues evidentemente, todo el mundo quiere un crecimiento sostenible. Es un concepto trampa, como los de la Agenda 2030. Que la Agenda 2030 sería llevar eso a su máximo esplendor. Que se acabe la pobreza en el mundo, que se acabe el hambre en el mundo, que se acaben los problemas de acceso a agua potable. Bueno, ¿quién no lo quiere? Claro, quiere todo el mundo. lo quiere todo el mundo. Sí, sí. El problema es cuando vas y dices, ¿cómo vamos a reducir el hambre en el mundo? ¿Cómo? Destruyendo la agricultura tradicional e implantando una serie de agricultura artificial que además pues obliga a determinados países a comprar semillas a una multinacional farmacéutica estadounidense europea que se llama Bayer Monsanto. Y dices, hombre, pues por ahí no. Garantizar el acceso a agua potable. Pues vamos a privatizar el acceso al agua potable y vamos a cobrar, eso sí, al que no pueda pagar le vamos a dar una ayuda con dinero de los presupuestos. Hombre, pues así, ¿no? Entonces, por eso hay mucha gente que esos objetivos de desarrollo sostenible les ha dado la vuelta como un espejo, mostrando esa cruda realidad, porque son herramientas de ingeniería social. Esto es también de lo que hablaba Orwell con el concepto de neolengua. Trata de llamar una cosa con otro concepto que en muchas ocasiones es directamente el contrario. Es que el oxígeno y el CO2 son necesarios para la vida de la Tierra. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, si tenemos más CO2, tenemos más verde, tenemos más naturaleza. Si nos están diciendo que se quiere proteger a la naturaleza, por eso el discurso tiene que ser monolítico y el que se salga, palo. Ahora, si tú estás manipulando las estadísticas, estás manipulando las cifras, pues tú no puedes hacer una previsión a largo plazo. Si esas cifras se cumplieran, si nosotros supiéramos con exactitud qué zona va a estar desertificada o dónde va a aumentar el nivel del mar, bueno, pues podemos hacer trasvases de población. Tenemos las herramientas tecnológicas, pero es que ese no es el objetivo. Es más, cuanto más desastres se produzcan, mejor. Porque más control por parte de ellos. Porque puede justificar Más lo que existe. soluciones ¿Qué para pasó ellos. con la Dana? Que al día siguiente estaban diciendo que Valencia era la zona D del cambio climático planetario. Necesitas que haya desastres. Lo necesitas. No estamos hablando de que hay tecnología que lo puede hacer, pero no estamos hablando de crear terremotos a distancia ni de modificar el clima. Que hay tecnologías que lo hacen, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aprovechar determinadas catástrofes que se producen de forma natural Para sacarle rédito. para sacar un rédito no solo económico, sino para sacar adelante un determinado programa. Trump ha sido un outsider de toda la vida de la política, pero ha sido un insider como industrial. Cuando llega a la Casa Blanca, en el primer mandato, sí llega un poco como outsider, pero él rápidamente se da cuenta que hay una serie de estructuras que no se pueden modificar. Él las empieza a llamar Deep State, Estado Profundo, Gobierno en la Sombra. Y lleva parte de razón, ¿no? De todo Bueno, lo que estamos hablando hoy. todo lo que hemos hablado hoy, y tú llegas allí y tienes un margen de actuación reducido.
la principal institución del lobby sionista en Estados Unidos, se jacta de haber financiado al 90% de los congresistas de Estados Unidos. Lo pone en la página web. Finalmente, pues después de ese primer mandato y de aquella manera, que no voy a entrar porque ese sí que es uno de los temas de los que no se puede hablar, porque entonces ya adiós, se produce el cambio en la Casa Blanca y el Trump que llega en el segundo mandato ya no es el del primero. Trump, el segundo mandato, no es un outsider, ha sido presidente de Estados Unidos. Viene con la lección bien aprendida. Se sabe ya todos los recovecos. Lo primero que hace es poner en los puestos clave del Pentágono, en los puestos clave de la política exterior de Estados Unidos, a personas muy cercanas al lobby israelí. ¿Qué es lo que salva parcialmente a Estados Unidos de entrar en la recesión? En buena medida, la guerra a Ucrania, porque le permite crear una industria exportadora de gas que prácticamente pues, era inexistente. Que alguien me explique, por favor, por qué en el año 2019 estaban ya construyendo terminales de exportación de gas sin saber a quién se las iban a vender. ¿Y qué quiere Trump con este plan? El plan de Mar-a-Lago, como lo queramos denominar, ese plan Bessent-Trump, pues es obligar a los países a que compren deuda pública, utilizando también a la OTAN. Y de eso se trata. Es una guerra monetaria, que no ha empezado con Donald Trump, que desde hace años vivimos una guerra energética, una guerra monetaria, una guerra financiera, acompañado de la burbuja del todo, de Everything's Bubble, porque todo se mantiene sobre una burbuja de deuda, que es lo que yo denomino la deudocracia.